Ok, nuevamente muy buenos días. Vamos a iniciar entonces con nuestra temática de la jornada de hoy y estaremos profundizando en el tema del origen de la filosofía. La clase anterior estuvimos trabajando lo que era el contexto donde surgió la filosofía. Hoy vamos a entender un poquito más qué es este cuento de la filosofía. En la filosofía, cuando hablamos de ello, como es algo novedoso para algunos de nosotros, pues tenemos que preguntarnos, ¿qué es la filosofía? Recuerden que lo más importante en la filosofía ha de ser la pregunta. Y entonces, pues siempre cuando no sabemos algo, ¿a dónde acudimos? Acudimos al diccionario. Y hay uno que por excelencia siempre debemos buscar y es el diccionario de la Real Academia Española. Entonces, en el diccionario de la Real Academia aparecen 6 significados para filosofía. Y aquí en pantalla tenemos 2 conjuntos de saberes que buscan establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. El segundo es un poco corto, doctrina filosófica. No nos da mayor, pero el primero sí nos da algunos elementos muy importantes. Nos dice que es una manera racional de los principios del conocimiento de la realidad. Entonces, cuando hablamos de razón, hablamos de nuestros pensamientos, de nuestra capacidad de organizar y de entender las cosas. Y tenemos aquí, pues, esta caricatura de nuestra amiga Mafalda, que pregunta a su padre qué es la filosofía. Y la ponemos allí porque ustedes son pues niños en un contexto especializado, podríamos decir que no están preparados para abordar los temas de la filosofía. Sin embargo, como niños, como adolescentes, también pueden abordar los problemas de la vida, reflexionarlos y empezar a entender los principios de la filosofía. Las otras 4 acepciones que hace el diccionario de la Real Academia, entonces nos dicen que es el conjunto de doctrinas que están relacionadas con los institutos, los colegios, los seminarios. Es decir, es un conjunto de intenciones que tienen estas instituciones para fijar en las personas, en los alumnos, básicamente. Y entonces hablamos de la filosofía educativa. Cada institución, de acuerdo a una filosofía, establece unos principios para ejercer ese proceso de educación. Entonces, si hablamos de la educación general, pues tenemos que hablar entonces de la educación basada en principios y valores de la Biblia, como es el caso de esta institución. Hablamos de los colegios salesianos, que tienen una filosofía de acuerdo a esta congregación de fe, la congregación salesiana. Hablamos de los colegios lasallistas, que tienen una filosofía basada en esta perspectiva de vida. Y así vamos a ir encontrando entonces un conjunto. Si hablamos de los colegios de Montessori, entonces tenemos que todos ellos están basados en la filosofía Montessori. Entonces, es eso lo que tenemos allí. Y la facultad, la siguiente es la facultad dedicada a las universidades. Entonces, es una dependencia que hay en una universidad donde se agrupan los estudiantes que estudian, que abordan los temas de la filosofía. Y la otra nos dice que es una fortaleza, una capacidad del ser humano que le permite entonces soportar y sobrellevar las dificultades de la vida, de entender muchas cosas que ocurren en nuestras vidas y entonces construir a partir de esos eventos una fortaleza, una resiliencia, como se dice hoy en día. Y la otra, entonces, tiene que ver mucho con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de ver las cosas, con nuestra forma de actuar. Cada persona tiene su propia filosofía de vida y es importante empezar a distinguir eso. Entonces, hay quienes se preocupan por ser mejores. Eso está impulsado justamente desde la filosofía de vida, pero hay quienes las cosas les gustan
medianamente, o podemos decir, les gusta la mediocridad. Entonces es un estilo de vida que está basado en esa filosofía de poco esfuerzo. La palabra filosofía, como la tenemos nosotros en el español, deriva por lo menos de dos acciones para nosotros. La palabra proviene del latín. Recuerden que el Imperio Romano tiene mucho que ver con esto. Y los griegos, entonces, de esta manera, filosofía. Y el símbolo para distinguir la filosofía en los tratados, en las obras, entonces son estos dos, que son letras griegas. Esta es la letra mayúscula y esta es la letra minúscula, que justamente pues es la fi con que inicia a escribirse la palabra filosofía. Y de esa manera entonces pone en manifiesto, cuando usted lo vea por allí, solito, lo que está diciendo es filosofía de entrada. Entonces son dos símbolos que están ahí y que los encontramos muy a menudo por allí. Tenemos entonces que la palabra filosofía es una palabra que está compuesta, es decir, proviene de dos raíces, de dos palabras diferentes. Y entonces allí abordamos lo que tiene que ver con la etimología de la palabra, es decir, el origen etimológico del cual se deriva, cuál es la raíz, cuáles son esas palabras que dan origen a la palabra filosofía. Y entonces tenemos que hay una raíz de origen griego que habla de amor, fileo. Fileo significa en español amor. Y Sofía significa en español sabiduría. Entonces, el significado de la palabra filosofía viene siendo una disposición o una atracción por el saber, por el conocimiento. Me siento atraído por aprender, me siento atraído por saber, por conocer las cosas. Eso es entonces filosofía. En contexto, filosofía sencillamente es amor por la sabiduría. Es lo que los griegos pensaban, asumían en la antigüedad. Y por eso entonces tenemos a los filósofos que estaban enamorados de la filosofía, de la sabiduría, que querían aprender, querían pasar tiempo con ella. ¿Será que alguno de ustedes ya siente esas líneas del fileo en su vida? ¿Ya ama aprender? ¿O para usted la clase, el colegio es una rutina? Qué pesada, qué aburrimiento, otra vez, qué pereza, ya llegaron las tareas, los trabajos, tengo que leerme un libro, tengo que rendir un informe, qué pereza, qué jartera. Entonces, en esa virtud no iría por el camino de la sabiduría, por el camino del amor hacia el aprendizaje. Entonces, la sabiduría es un contexto muy importante. El animal que representa o que se identifica con la sabiduría es el mochuelo o la lechuza. Y ese es el símbolo dentro del contexto de los animales para la filosofía. Entonces, siempre que vas a ver por allí contextos de la filosofía, vas a ver un búho, una lechuza. A veces indistintivamente ponen un búho, pero el símbolo es la lechuza. Recordemos que búho y lechuza no es lo mismo, aunque son de la misma familia. Y entonces se debe a que una diosa griega tenía esta ave como mascota, y esa diosa era la diosa de la sabiduría, Atenea, que era respetada, que era adorada en Grecia, justamente era la patrona de la ciudad de Atenas, y que ella por sí misma representa entonces las causas justas y la sabiduría. Como podemos ver generalmente cuando vemos una imagen de Atenea, siempre va a estar la lechuza, porque era su ave mascota la que ella llevaba. Y la mitología griega entonces nos dice que esta diosa era la diosa de la guerra también. Se le conferían dones
de estrategia, ciencia y habilidad. Fue nacida del mismo Dios. Y es interesante el mito del nacimiento de Atenea. Ella no nace por un parto o por eh, una concepción según las perspectivas humanas, sino que está relacionado con un acto cruel que es que Zeus se come a quien sería su esposa y quien se supondría sería la madre de Atenea, pero Hefesto le acerta un golpe a Zeus en la cabeza y le abre la cabeza, y de allí entonces es que sale Atenea. Por eso está relacionada con la sabiduría. Cuando Atenea sale de la cabeza de Zeus, dice el mito, que salió ya grande, ya era poderosa, ya era completamente adulta. No fue un bebé que tuvo un crecimiento, sino que fue una diosa creada de esta manera indistinta y un poco extraña, pero es lo que registra allí el relato. Aristóteles, uno de los grandes filósofos, dice que el hombre tiene una posición natural, una disposición natural a saber. Todos queremos saber, queremos aprender algo, tenemos un aspecto natural inquisitivo para hacer preguntas. Hay una curiosidad en nuestra vida. Y si hacemos preguntas, pues entonces tendremos que buscar respuestas. Y eso es lo que es natural para el ser humano. Por lo tanto, todas las personas, independientemente de la edad, podemos ser llamados filósofos. Pero eventualmente hay quienes se dedicarán allí. ¿Por qué todas las personas? Porque desde niño hemos estado haciendo preguntas. ¿Por qué es el cielo azul? ¿Por qué vuelan los pájaros? ¿Por qué sale el arco iris? ¿De dónde vienen los bebés? Y una cantidad enorme de preguntas que podemos tener en la lista que nos sugieren de que esa intención inquisitiva, ese amor por aprender es natural. Pero ¿qué ha pasado en el mundo en que vivimos? ¿Por qué se ha perdido ese amor natural por el aprendizaje? Las llamadas nuevas tecnologías han embotado la mente de los niños, de los adolescentes, y las han socavado, han adormecido la intención natural de nuestro cerebro, que es aprender. Nuestro cerebro está diseñado para aprender y aprender. Pero si nosotros pasamos mucho tiempo con el celular, la luz azul de las pantallas, del celular, de la tablet, del computador, del televisor, está diseñada para adormecer nuestro cerebro. Entonces, obviamente empezamos a perder, y usted puede ver que si tiene algún amiguito que pasa mucho tiempo con el celular, pues no le va bien en las calificaciones en el colegio, ya no le gusta estudiar, ya solo quiere pasar tiempo allí jugando sus juegos, y va a desconectarse del mundo real, se va a volver, en términos científicos y coloquiales, un idiota, porque está idiotizado. Y esto ya está demostrado con estudios científicos. Así que si usted está en esa línea, pues empiece a desprenderse del celular y empiece a interactuar más con otros aspectos de la vida que le asocien o que le acerquen al aprendizaje, a despertar su cerebro. El hacernos preguntas fue lo que permitió que se desarrollaran las ciencias. Todos los saberes son gracias a que alguien se preguntó algo y desarrolló esa línea de investigación, de buscar la respuesta o de por lo menos acercarse a ella. Y uno de los filósofos griegos decía: conócete a ti mismo y conocerás el universo. Entonces, ¿por dónde empezar? Pues empezar por conocerme yo, preguntar quién soy, de dónde vengo, para dónde voy, cuál es mi función en este mundo, cuál es la razón de mi existencia, en qué he creído, en qué creeré. Todo eso está enmarcado allí.
Entonces, el truco de todo el asunto, recuerden que en la primera clase lo más importante de la filosofía es la pregunta. Entonces, el truco es hacer la pregunta correcta. Cuando usted formula la pregunta correcta, entonces podrá llevar a su mente, llevar el estudio a encontrar una respuesta o por lo menos estar cerca de la misma. Entonces, la filosofía nos incita a una actividad sana. La filosofía no nos lleva por un camino de perdición o de abstracción, sino que nos invita a reflexionar activamente, a buscar soluciones fácticas, prácticas, que sean útiles en la vida cotidiana. Así que si usted tiene problemas, la filosofía le ha de ayudar a encontrar también parte de esas respuestas, de esas soluciones, pero hay que pensar, hay que plantearnos interrogantes para buscarlas. Y hoy todo en la academia está basado en eso. El estudiante de secundaria tiene que irse haciendo preguntas y ir solucionando problemas en lo que se llama un método de investigación. Luego, cuando llega a la universidad para poder graduarse, tiene que hacer una tesis de investigación donde formuló una pregunta y dedicó por lo menos 2 semestres de la universidad, es decir, un año, a reflexionar alrededor de esa pregunta para buscarle una posible solución. Así que la filosofía está inmersa en nuestra vida a través de las preguntas. Y entonces, ¿para qué filosofar? ¿Es necesario? Sí, la filosofía nos ayuda a conocernos mejor, nos ayuda a tener una mejor salud, a ser saludables, nos ayuda a ser equilibrados, a tomar buenas decisiones y nos ayuda también a ser felices. Así que la filosofía tiene un gran potencial para ayudar nuestra vida. Y quiero cerrar entonces con esta parte. Aquí tenemos esta línea de tiempo donde se muestran algunos de los filósofos en diferentes épocas de la vida de ese periodo clásico que da formación entonces a la filosofía. Recuerde, periodo clásico que da formación a la filosofía. La filosofía no salió de la noche a la mañana, sino que tiene un periodo eh, de maduración, de formación, hasta conocer finalmente los principios que hoy Profe, usamos para reflexionar. profe, Señor. todo- eso lo podíamos copiar a gusto, ¿cierto? O- Recuerde, eso lo discutimos en la clase pasada. Usted decide qué notas va a tomar. Entre más escriba yo no le pido que escriba todo lo que está en las presentaciones. De hecho, usted ve que yo no me dedico a leerle la presentación. Yo uso la presentación para enfatizar las ideas. Aludo a sí, cosas sí, que no señor. se colocan allí. Igualmente debe hacer usted a la hora de tomar nota, porque esto ya no es primaria donde yo le dicto a usted conceptos, sino que usted debe empezar ya a tener su capacidad de crear sus propias notas, sus propios estilos de aprendizaje. Entonces hay quien decidirá, no, yo para tomar nota voy a crear un mapa conceptual aquí, el profesor inició aquí, va para aquí, saca esta otra línea y terminó ya. Solo en una página tiene todo lo que dijimos en la clase, pero esas son Mm, capacidades que usted tiene que desarrollar. sí, Otro señor. decidirá hacer un esquema conceptual. Listo, es válido, porque son sus notas, es lo que usted entiende y como usted lo aprende. Pero hay quien le tocará al estilo primaria, título, que es la filosofía. Y luego, primer concepto, segundo concepto, tercer concepto, cuarto concepto, y luego, entonces, que los símbolos de la filosofía, la etimología. También, pero pues se le va a dificultar más. Entonces, todos estos procesos se tienen que madurar y ahora que estamos en la virtualidad, pues para ustedes son más exigentes porque ya vamos a un ritmo más avanzado, vamos más rapidito. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas acerca de lo que hemos hablado de la filosofía? ¿Entienden por qué la filosofía les puede ser una herramienta útil para ustedes? Sí, señor. Y Sí, sí, profe, sí, 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 listo, ya entendimos, ya quedó entendido, gracias.
Y ahora el desafío. ¿Querrán ustedes madurar en el proceso de filosofar? Es decir, de Sí, ser profe, muchas gracias. Sí. filósofos que aunque a los 12, 13, 14 años que tenga usted pueda inquirir, pueda preguntar y pueda ir en busca de ese saber. Es decir, que ustedes despierten el deseo por saber y nazca en ustedes el amor por la sabiduría. Eso les allanará el camino grandemente. Tal vez ahora todavía no lo comprenda mucho, pero con el paso del tiempo podrá comprender que la filosofía puede ser una aliada que le ayude a tener una mejor vida, unas mejores condiciones para el aprendizaje y por supuesto, como todos en este contexto de la educación nos medimos por una calificación, entonces esa calificación sea representativa, sea de excelencia. Listo, chicos, les deseamos una feliz mañana, que el Señor les bendiga, que puedan disfrutar del resto de las clases de este día.